Hola a todos, les damos la bienvenida a este webinar. Vamos a esperar unos minutos a que vayan entrando todos los participantes. Y mientras tanto... Sí. Adiós. Gracias, Matías. Chau. Gracias, hasta luego. Bueno, y mientras tanto les voy comentando que durante el webinar lo ideal es tener la cámara y el micrófono apagados para que no tengamos referencias, ¿sí? Para mejorar la calidad del webinar y que tengamos un webinar exitoso. Esperamos unos minutos y ya comenzamos. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Hola, Tomás? ¿Qué tal? Vamos a ir silenciando los micrófonos para que cuando comencemos todos tengamos el micrófono y la cámara apagados, ¿sí? Para no generar interferencias y mejorar la conexión de todos. ¿La cámara también la apagamos? Sí, por favor. No es que no los querramos ver, es que si hay mucha gente conectada, a veces dificulta que nos podamos ver y escuchar correctamente. Hola Clara, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Ahí ya está el Muy bien. expositor. Hola padre, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy Hola, a padre. usar el teléfono, Clara. Hola, señor. Voy a usar el teléfono, Clara, porque no tengo internet acá en la universidad. Bueno, entonces yo proyecto la presentación. ¿Me escuchás, Clara? ¿Sí? Sí. Entonces yo paso la presentación, Sí. ¿no? Bueno. No hay problema. ¿Ya empezamos o ya empezaste? ¿Ya hablaste vos o no? Todavía no, todavía no. Recién abre la sala, por eso estamos esperando que terminen de ingresar algunas personas. Bueno. Voy a probar a ver si me ven, si ven bien la pantalla. Hola, padre Alejandro. Desde Costa Rica, muy bien, Rita. Qué alegría saber que estás ahí. Ahí volvió a internet.
Bueno, Hay mucho. no, sí, es el mío, es el mío. Bueno, ¿qué tenemos? Gente de Jujuy, de Costa Rica, de Formosa, de Fasta, Villa Devoto. Muy bien. Rosario, de Rosario. De Rosario, perfecto. Bueno, si les parece, vamos comenzando. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, genial. A ver. Bueno, les doy la bienvenida entonces a este webinar titulado ¿Por qué la inteligencia artificial nunca reemplazará al ser humano? El expositor es el presbítero doctor Alejandro Ramos y es un webinar organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA. Quien les habla es la doctora María Clara Lucifora, soy la directora de la escuela, y bueno, antes de comenzar les recomendamos, como decía anteriormente, que todos mantengamos el micrófono y la cámara apagados para poder tener un webinar exitoso, y que no tengamos problemas de interferencias, ¿sí? Bueno, como les decía, este webinar está organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA. A ver si logro pasar. Ahí está. Esta unidad académica tiene una trayectoria de 18 años en la enseñanza de las humanidades en la modalidad a distancia, y nuestro expositor de hoy, el padre Alejandro, es quien inició este camino y continúa trabajando en la creación y en la gestión de la propuesta educativa de la escuela. ¿Por qué creemos que es importante estudiar y formarse en humanidades en este momento? Bueno, porque hoy más que nunca es necesario volver a poner a la persona humana y a su dignidad en el centro de los debates contemporáneos, para exigir que tanto los avances científicos y tecnológicos como las decisiones políticas y económicas, entre otras muchas, no atenten nunca contra esa dignidad en ningún sentido. En esta línea, el Papa Francisco llamó a generar nuevos modelos de desarrollo global y de progreso humano, que justamente prioricen los valores humanos por sobre los económicos, los políticos, los tecnológicos, etc. Porque es el único modo en el que vamos a poder lograr sociedades más justas, más inclusivas y más sostenibles. Las humanidades en este proceso tienen un papel primordial en la generación de estos nuevos modelos, y la Escuela de Humanidades de la Universidad pretende responder a este desafío proponiendo a través de su oferta académica un humanismo cristiano para el siglo XXI. Ustedes ven ahí todos los cursos y la carrera que tenemos, que brindamos desde la escuela. La licenciatura en Educación Religiosa es una carrera de grado que es válida para el territorio argentino, pero los otros cursos y diplomaturas son para gente tanto de Argentina como del exterior. Tenemos 5 diplomaturas que ustedes ven ahí, en Antropología Cristiana, en Formación Religiosa, en Pensamiento Tomista, en Ética Social y en Psicología Cristiana. Tenemos cursos de extensión en literatura sobre C.S. Lewis, sobre Chesterton y sobre Tolkien, y también un taller de escritura académica. Y finalmente tenemos 2 cursos gratuitos, que son los MOOC, en formato MOOC, Introducción a la Antropología Cristiana, Introducción a las Sagradas Escrituras. Y por supuesto estos ciclos de webinars que hacemos con mucha frecuencia. Los que están en color violeta son los que tienen la inscripción abierta en este momento, a los que ustedes se podrían sumar en este momento. En el caso de los MOOC, la inscripción está abierta todo el año y ustedes los pueden iniciar cuando quieran y realizarlos en el tiempo que consideren o que puedan ustedes. Una vez que los realizan, los terminan, con un pequeño donativo pueden obtener un certificado digital, si no puede quedar hecho simplemente. Ahora les voy a pasar a comentar cómo es la promoción para la diplomatura en Antropología Cristiana y la diplomatura en Formación Religiosa, pero antes de eso les cuento que nuestros cursos y diplomaturas son totalmente a distancia, se pueden realizar desde una computadora o un dispositivo smart, como una tablet o un celular, y que son, como les decía, abiertos a todo público y pueden cursarse desde cualquier parte del mundo. Bueno, y ahora sí les cuento, antes de pasar a la exposición,
que tenemos una promoción para iniciar la diplomatura en formación religiosa y la diplomatura en antropología cristiana. La promoción es cursar la primera materia gratis, porque justamente es esto. Nosotros pensamos que, los queremos invitar, en este caso, a cursar la primera materia de la diplomatura en formación religiosa y de la diplomatura en antropología cristiana, que es, la materia es antropología teológica, e inicia el 30 de junio, que ustedes la puedan cursar de forma gratuita, para que prueben lo que es estudiar a distancia y lo que es estudiar en la Universidad FASTA. La materia dura 2 meses, y para ello tienen que inscribirse, completar un formulario con sus datos, y no dejar ningún tipo de dato de la tarjeta de crédito en ningún sistema de pago, ¿sí? La inscripción es solo con sus datos personales en un link que está en la página web de la escuela, que yo después les voy a pasar el dato. Si les gusta y quieren continuar, una vez que cursaron esta materia, pueden elegir continuar con la diplomatura en formación religiosa o con la diplomatura en antropología cristiana. Si no les interesa, no pueden o tienen alguna dificultad, pueden obtener el certificado de aprobación de la materia totalmente gratis. Estas diplomaturas, ambas, tienen como objetivo brindar una sólida formación y actualización en los principales ejes de la antropología cristiana. La diplomatura en antropología cristiana lo hace de una forma introductoria a través de 6 materias, de 6 módulos. Y la diplomatura en formación religiosa lo hace de un modo más extenso y sistemático, de modo muy similar a lo que se cursa y se estudia en la licenciatura en formación religiosa. Las dos diplomaturas, con distinta cantidad de tiempo, ¿no? y distinta cantidad también de áreas abordadas, están orientadas a la formación personal y a la capacitación para participar en procesos de enseñanza de las ciencias religiosas, tanto en ámbitos educativos formales como no formales. Bien, y por último, a todos los que estén interesados en cursar esta materia o algunos de nuestras propuestas educativas, pueden obtener más información a través de la web, ahí tienen la dirección, ufasta/humanidades, a través del mail de la escuela, escuelahumanidades@ufasta.edu.ar, a través de Facebook, del Instagram o de nuestro WhatsApp Business. Ahora, mientras se empieza la charla, les voy a ir pasando estos datos por el chat para que ustedes, si les interesa, los puedan copiar y tener a mano. Bien. Vamos a ir así ahora. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a este webinar, como les decía, porque la inteligencia artificial nunca reemplazará al ser humano, a cargo del presbítero doctor Alejandro Ramos. Él es sacerdote de FASTA, es doctor en teología por el Angelicum de Roma y doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliba de Barcelona. Se desempeña como vicerrector de formación, capellán, director de la licenciatura en educación religiosa y profesor titular de teología en la Universidad FASTA. Además es director de In Itinere, revista digital de estudios humanísticos, y par evaluador de CONIAU. Ha publicado 9 libros que versan sobre antropología teológica, eclesiología y filosofía política, entre otros artículos, varios. Actualmente investiga sobre cómo enseñar humanidades en el siglo o para el siglo XXI. Les damos la bienvenida a este webinar y les recordamos a todos que mantengan su micrófono y su cámara apagados, y por el chat pueden ir registrando las preguntas que quieran hacer y también indicar si tienen alguna dificultad. Bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, hola, se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. El año pasado comenzamos a trabajar con el colaboratorio en algunos temas de vinculación de lo que es la tecnología con las humanidades, porque queríamos de alguna manera asumir estos desafíos nuevos. No están las diapositivas, y hay gente que tiene los audios prendidos. Bien, espérame un momento. Entonces, le decía, comenzamos a trabajar con el colaboratorio de esto, y bueno, en realidad hay cuestiones que son de orden tecnológicas que obviamente no son mi especialidad, ¿no?
hay quizás algunos ingenieros y demás o hay que están escuchando que seguramente podrán corregirme cuando me equivoque. Hay algunos audios abiertos ahí, siento unos chicos, así que por ahí la gente si puede cerrarlo los audios para que se escuche mejor. Bueno, en primer lugar vamos a explicar qué es la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas definiciones de lo que es la inteligencia artificial. Yo encontré una que quizás pueda resumir de alguna manera lo más importante de esto, que es esta que ustedes ven en pantalla, ¿no? Es un conjunto de disciplinas de software, lógica, informática y filosofía que están destinadas a que las PC realicen funciones que se pensaban eran exclusivamente humanas, como percibir el significado en el lenguaje escrito o hablado, aprender, reconocer expresiones faciales, etc., ¿no? La inteligencia artificial es uno de los campos científicos que más ha avanzado en los últimos tiempos y que ha logrado, si podemos ver la siguiente, ha logrado un desarrollo realmente admirable. Para mí ha sido un motivo realmente de admiración, digamos, ¿no? Porque lo que se puede lograr a través de la inteligencia artificial realmente es muchísimo, ¿no? Y sorprende hasta qué punto ha llegado el conocimiento humano. Básicamente lo que se trabaja en la inteligencia artificial, algunos conceptos como para tener idea nada más, repito que no soy un especialista, se trabaja con algoritmos, ¿no? Con un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar una solución a un problema. Toda la inteligencia artificial trabaja con distintos tipos de algoritmos. Algunos son obviamente muy complejos y se van perfeccionando y complejizando cada vez más, ¿no? Y para entender así de una manera simple, digamos, lo que es un algoritmo, para explicarlo de una manera sencilla, por lo menos que a mí me ayuda a entenderla, son las instrucciones, ¿no? Que permiten como armar una cosa. Cuando uno recibe instrucciones, compra un artefacto y sigue, o como una receta para hacer una comida, son los pasos que hay que seguir para conseguir entonces un resultado, ¿no? Otra noción importante de la inteligencia artificial son las redes neuronales, que son sistemas de programa y estructura de datos que imitan el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Así como hay conexión entre las neuronas y reciben un tipo de información, y la procesan, las mezclan, las combinan, y después les permite la salida de producir ideas y soluciones. De esa manera las redes neuronales proceden así, ¿no? Lo que hay que decir con respecto a de la inteligencia artificial, que lo que se junta acá, digamos, no son solamente estas habilidades lógicas, si se quiere, que están desarrolladas a través de programas y que se le pone a las máquinas, sino que en realidad se ha desarrollado a través de Internet la capacidad de una enorme memoria de datos, ¿no? Casi infinita, podríamos decir. Y todos esos datos son los que procesan la inteligencia artificial, y por eso el desarrollo que ha logrado también, que va logrando, digamos, ¿no? A través de distintos campos. Una de las últimas cosas que se ha logrado en la inteligencia artificial tiene que ver con el aprendizaje de las máquinas. Es decir, las máquinas no solamente reciben datos, no solamente tienen la posibilidad de procesarlos, sino que además tienen la posibilidad de aprender. Fíjense cómo es sorprendente realmente cómo se acerca la inteligencia artificial a la inteligencia humana, ¿no? Básicamente nosotros decimos que una de las cosas que hace la inteligencia humana es precisamente aprender, ¿no? Son tipos de técnicas de la inteligencia artificial en donde los ordenadores, sin ser programados, aprenden a hacer algo nuevo.
y una de las aplicaciones de este Machine Learning es el Deep Learning, que bueno, nosotros ya estamos un poco habituados, los manejamos por ahí sin conocer toda esta terminología, que es la capacidad de predecir, la capacidad de analizar, por ejemplo, analizar imágenes, de reconocer caras, voz, etc., ¿no? Todo esto, las máquinas procesan los datos que tienen, los combinan, y van sacando nuevas conclusiones, van aprendiendo, ¿no? Cosas que no han sido cargadas, digamos, por el ser humano, pero ellas solas, a través de estos sistemas lógicos, lo van logrando. Esto realmente es asombroso, porque es, digamos, creo yo, de lo que más se acerca al conocimiento propiamente humano, ¿no? Siempre, por supuesto, ellas trabajan, los programas y las máquinas trabajan con lo que se le carga, pero tienen esta habilidad, ¿no? Que seguramente después, si hay algún ingeniero, podrá explicarla mejor. La siguiente diapositiva, hay como algunos hitos, digamos, en la inteligencia artificial, que es cuando se desarrollan programas en las computadoras que pueden competir e incluso vencer a la inteligencia humana, ¿no? En el caso de Kasparov, el primero del año 1997, que pierde con una máquina, como ven ahí en la imagen. Y hay otro caso también de un juego mucho más complejo, 2017, un juego chino de mesa también muy difícil de hacer, y que la máquina lo vence al campeón mundial de Go, se llama el juego chino, ¿no? La siguiente diapositiva. Tiene muchas aplicaciones, ¿no? La inteligencia artificial. Nosotros estamos habituados a muchas. Yo no puse acá algunas, puse solamente algunas, porque en realidad muchas ya las manejamos, digamos, habitualmente. La aplicación, por ejemplo, en el comercio, en el e-commerce, estamos habituados a comprar a través de Mercado Libre, por ejemplo, pagar con QR y todo ese tipo de cosas. Las búsquedas que hacemos trabajan siempre con estos mecanismos de la inteligencia artificial. En uno de las ramas o de los ámbitos donde promete mucho la inteligencia artificial es en el ámbito de la medicina, ¿no? Esta mujer que ustedes ven ahí en la foto sacada a la computadora, es una mujer japonesa al cual le detectan leucemia en 15 minutos, cuando en realidad, a través de los procesos complejos de algoritmos, estudiando las imágenes, cuando en realidad ese mismo diagnóstico le llevaba normalmente 15 días, y en el caso de esta mujer le hubiese costado la vida, ¿no? Por el estado de gravedad. Así que todo lo que es diagnóstico, reconocimiento de imágenes, realmente le permite a la inteligencia artificial un desarrollo enorme, digamos, y tiene un campo muchísimo para hacer, y para el tratamiento también, porque a través de estos sistemas complejos, lo que pueden determinar también es qué tipo de tratamiento es el mejor para cada paciente, ¿no? Ya no siguiendo estándares comunes. Se usa también en el cuidado de los enfermos y sobre todo de los ancianos. Se está pensando en robots, y ya en algunos lados se aplica, en el caso de los geriátricos, de los ancianos, para el cuidado, donde el robot tiene un conocimiento muy acabado de lo que necesita, le sigue toda la medicación, la alimentación, los horarios, de manera perfecta, ¿no? Mejor que un enfermero humano. Y ahí hay también un campo muy interesante. Todo lo que es el análisis de los estudios que hacen los médicos, pasado por a través de la inteligencia artificial y, como decía, de los algoritmos que son cada vez más perfeccionados, permiten que eso sea
mucho más rápido, con una velocidad increíble y más perfecto también, ¿no? Solo reemplaza, o podría reemplazar a todo ese trabajo que llevaba tiempo antes. Algunos también hablan de que en el futuro se puede pensar en un desarrollo mucho más perfecto de lo que son los fármacos, pensando ya la necesidad de cada paciente y teniendo en cuenta las condiciones particulares y mezclando todos los datos y toda la información que puede tener la inteligencia artificial, permite como un diseño de un tratamiento mucho más específico. La siguiente diapositiva tiene otras aplicaciones, la inteligencia artificial también en la música. Jonah es ese robot humanoide que ustedes ven ahí, que es creado en Londres, en Inglaterra, y que desarrolla un tipo de música que escuchan mucho los adolescentes. El desarrollo de la música a través de la inteligencia artificial es por el uso de algoritmos también que descubren patrones musicales, que les graban, y a partir de toda esa información que tiene la computadora, con esos programas especiales puede desarrollar entonces una nueva melodía, ¿no? La más famosa de ella creo que es The Ballad of the Shadow. Y Aiwa, la programa que ha sido desarrollado para producir música en Luxemburgo, también hace lo mismo, pero en este caso le han cargado información sobre música clásica. Entonces una de las cosas que hizo este programa es completar, por ejemplo, una sinfonía incompleta de Dvorak, ¿no? El compositor checo. Obviamente siguiendo patrones. O sea que la inteligencia artificial, podemos decir, también está en condiciones de producir música. Sin embargo, cuando lo entrevistan a los ejecutivos de Jonah, que es un laboratorio de robots de Londres, le preguntan, bueno, ¿por qué no tiene tanto éxito la música que Jonah produce? Y ellos dicen que no tiene tanto éxito porque en definitiva, si bien la música es muy buena desde el punto de vista musical, no llega a transmitir sentimientos, ¿no? A mí me gustó la expresión, la conclusión de estos científicos, porque de alguna manera es como que llega, digamos, toca el núcleo un poco de la cosa, ¿no? El límite, si se quiere, hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y dónde ya no puede imitar del todo a la inteligencia humana, ¿no? Que le agrega algo más, como veremos más adelante. La siguiente. También se aplica la inteligencia artificial, ya se está aplicando, para las relaciones personales, ¿no? En el caso de la izquierda, Réplica es un programa de Google que permite tener un amigo con el cual conversar. Este programa lo desarrolla, la directora del programa actual es una chica que había perdido un amigo en un accidente. Y entonces, con los datos de los mensajes de voz, los mails, todo, construye con todos esos datos, desarrolla un programa para volver a escuchar a su amigo muerto, ¿no? Las cosas que le decía, los mensajes, los consejos, bueno, las expresiones de afecto, etc. Y así se le ocurrieron a ellos desarrollar este programa. Uno puede tener entonces un asistente, Réplica, con el cual puede conversar, discutir, recibir consejos y sentirse de alguna manera acompañado, como dice la autora del programa, ¿no? Por otro lado, hay la inteligencia artificial también ha sido llevada mucho al cine, a veces a la ciencia ficción, habrán visto varias películas, pero hay una película en particular que tiene unos años, que muestra una relación sentimental entre el autor, que está ahí, Joaquín Phoenix, Her se llama ella, donde en la película consiste básicamente en un noviazgo, podríamos decir, una relación de amor que tiene él
con la computadora, que empieza hablando, conociéndose, le cuenta su vida, ella también le va preguntando, él tiene otro tipo de actividades, vuelve a la casa, ella lo recibe, charlan, y van entablando una relación como si fuera una relación humana, ¿no? Y él siente que, bueno, es como una persona, como una mujer, y termina enamorándose. Pero el pobre Joaquín Phoenix le pasa lo que les pasa a algunos, que a la chica le gusta otro, ¿no? Suele suceder a veces en la vida. Bueno, ella, la computadora, lo termina al final dejando. Disculpen si le he spoileado la película, vale la pena verla, pero lo interesante es cómo la inteligencia artificial desarrolla programas que ya pueden entablar o reemplazar, al menos en parte, la relación humana, ¿no? La siguiente. Perdón, si podemos volver atrás, hay algunas cosas interesantes que descubrí. Hay, por ejemplo, un japonés que está casado con un holograma, con Miku, que es un holograma famoso en Japón porque compone canciones para adolescentes. Y el japonés lo tiene al holograma en la habitación y ha hecho toda una ceremonia de casamiento, ¿no? Y lo bueno del holograma es que todas las noches cuando llega Kondo de trabajar, vuelve a la casa y Miku le canta, ¿no? Yo estoy seguro que algunos de los amigos míos que están escuchándome van a pensar eso, reclamarle después a su mujer, ¿no? Le van a comprar una guitarra, aunque deberían tener cuidado porque puede usar la guitarra para vengarse. Ya hay entonces, o se usa o se piensa también la inteligencia artificial para establecer relaciones con las personas. Esto es un tema de desarrollo de discusión también, porque una de las epidemias actuales es la cuestión de la soledad, ¿no? Y entonces para mucha gente ya piensa como una solución, ¿no? Sí, ahora la siguiente. Tiene también la inteligencia artificial aplicaciones que son peligrosas y preocupantes, podríamos decir. Ese avión que está cortado ahí, que ustedes ven, tiene solo 11 metros, es un Reaper MQ-9, si no me equivoco. Es uno de los que usa Estados Unidos para conseguir sus objetivos en Oriente Medio, y en los primeros días de enero, a 370 kilómetros de distancia, le dispararon un cohete, ese que tiene abajo el avión, y se lo pusieron en el auto con un láser, lo pusieron de manera perfecta en el auto y mataron a Soleimani, que es el jefe del ejército de Irak, en Bagdad, en la afuera del aeropuerto de Bagdad, ¿no? Todo eso es inteligencia artificial. Ese nivel de precisión, la posibilidad de construir un avión no tripulado, misiles no guiados, misiles que ahora incluso en la actualidad, con esta posibilidad de aprender de las máquinas, ya no solo van de manera directa en una dirección, sino que cuando descubren un escudo pueden cambiar de dirección porque tienen la posibilidad esa de modificar, ¿no? el curso que tenían antes. Estados Unidos tiene ya un buque sin tripulación, ¿no? Navegando. Los drones tienen la posibilidad también de desarrollar un tipo de batalla, de guerra, de dimensiones, digamos, impensables, porque pueden hacer una guerra química o bacteriológica, simplemente trasladándolo con los drones, ¿no? Ya no necesitan trasladar tropas ni armamentos pesados. Corea del Sur está produciendo, ya tiene una ametralladora que dispara a no sé cuántos kilómetros, ya no me acuerdo, con una precisión también láser, y le pone el disparo en la frente al tipo a muchos kilómetros de distancia. Este es uno de los peligros del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Permite desarrollar armas y permite una letalidad que puede poner en peligro también el futuro de la humanidad, ¿no? Por eso la preocupación con el desarrollo nuclear de algunos países.
el año 2017, Putin decía que la inteligencia artificial es hoy por hoy el desarrollo para la guerra, y que es preocupante para el futuro de la humanidad. Y Elon Musk, también el de Tesla, también decían exactamente lo mismo, ¿no? Si no hay un control de esto, puede terminar esto en una catástrofe, ¿no? Porque son máquinas con un nivel de capacidad de hacer daño multiplicada, con un nivel de perfección de ataque que no tuvieron nunca, y que necesitan, bueno, del control humano, básicamente, ¿no? Así que, digamos, este sería como el aspecto preocupante o difícil del desarrollo, y que hace que algunos tengan como una visión bastante negativa, digamos, de lo que es las posibilidades de la inteligencia artificial. Sigamos. Otras de las preocupaciones que suscita la inteligencia artificial tiene que ver con una discusión que por estos días, por estos meses, hemos tenido o hemos visto en los pensadores más importantes. A la izquierda, nada es privado, hay un documental en Netflix, lo pueden ver, sobre el caso de Cambridge Analytica, el uso que hace de los datos que extrae de Facebook para manipular las elecciones del 2016 en Estados Unidos. Hecho que también después volvieron a repetirlo para manipular el tema de las votaciones en Inglaterra para el Brexit, ¿no? Entonces, toman los datos de Facebook, de las redes sociales, los procesan, los combinan, permiten tener un perfil de los usuarios, y después saben cómo dirigirle, no solo publicidad, que es lo que nosotros habitualmente vemos, que nos aparecen permanentemente ahí imágenes de publicidad si entramos y buscamos algo, sino que además aparece un tipo de noticias ya dirigido a modificarme mi manera de pensar. Y en ambos casos, en el caso de la elección que ganó Trump, como la que votó por el Brexit en Inglaterra, en ambos casos se ganó por un margen muy pequeño. Entonces lo que se comprobó es que realmente tienen efectividad. Y esta es una de las cosas que más preocupa en la actualidad, ¿no? Porque entonces la inteligencia artificial, de esta manera, tiene la posibilidad ya de producir cambios políticos reales en el mundo, ¿no? Y ellos citan también en este documental, que también vale la pena verlo, citan varios ejemplos, digamos, de gobiernos, de elecciones, de decisiones políticas. Y el otro, lo que la imagen que tienen sobre la derecha, son las cámaras chinas, que la multiplicación de cámaras con las cuales China tiene un control muy grande de lo que es la realidad, las distintas personas, ya un control no solo facial, sino la identificación de las personas, que es una discusión que también tuvimos en Argentina, sino de la temperatura, de la situación biológica, y obviamente de todo lo que hace, vinculan datos en segundos, y pueden de esa manera conocer todo sobre nuestra vida. Eso les permite además, después es un peligro para los gobiernos, si son gobiernos totalitarios, como en este caso, porque les permite una manipulación de lo que es la información privada y de la vida de las personas, en definitiva de la libertad. Entonces una de las preguntas también y de la preocupación ya no solo es la destrucción del mundo, sino de qué manera todo esto, el desarrollo de la inteligencia artificial, puede terminar siendo un menoscabo de la libertad, digamos, humana. La siguiente. Otro de los logros de la inteligencia artificial es este que vemos acá. Es un documental, lo pueden buscar en YouTube, de IBM. Una de las cosas que desarrollaron ellos, Debate Project, es esa computadora que está ahí sobre la izquierda de la pantalla, que es una computadora que ha desarrollado una extraordinaria capacidad de debate con seres humanos, ¿no? En este caso con esta chica, que es una experta en debate, también hacen un debate sobre un tema muy interesante de orden moral.
y es la pregunta sobre la cual ellos tienen que debatir. Esta experiencia la hicieron el año pasado, son científicos de Israel, es cómo, si es posible aprobar legalmente los juegos, la apuesta, perdón, de juegos, las apuestas y juegos en línea, si es lícito. Entonces la computadora procede de manera distinta al cerebro humano, busca, en cuestión de segundo, millones de artículos, de publicaciones en la red, y elabora una conclusión. Me pareció interesante porque la computadora responde rápidamente que sí, porque dice, argumenta con la libertad humana, dice, bueno, cada uno debe elegir lo que quiere hacer con su vida y con su dinero, si quiere apostar, tiene que tener la posibilidad de hacerlo. En cambio la chica dice que no, porque si bien existe la libertad, también habría que salvaguardar el bien de las personas, ¿no? Y en este caso sería como hay personas que por debilidad, por adicción, pueden caer en el juego y eso hace daño a su vida, entonces deberían haber una ley que proteja a las personas. Fíjense cómo la mirada, o el juicio, la capacidad de juzgar, en definitiva, de la máquina, del programa, Debate Project, y de esta mujer, lo que haremos cualquiera de nosotros, es completamente distinto, ¿no? Entonces, es como una limitación, veo yo también, digamos, a la hora de aplicar la inteligencia artificial, o lo que sería el tipo de razonamiento de la inteligencia artificial, y el tipo de razonamiento humano que es distinto, ¿no? La siguiente. Hay como dos posturas, ¿no? ante las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial. Está la postura del que queda muy preocupado porque puede producir un desastre en la humanidad, acabar con la raza humana, como dice Hawking, ¿no? Stephen Hawking, como ven ahí sobre la derecha, ¿no? Esto lo declaró él en diciembre del 2014, ya murió, pero declaraba eso, ¿no? Las máquinas pueden llegar a destruir o se le puede salir de control al hombre, las máquinas, los programas, y pueden terminar siendo destructoras para la humanidad. Sin embargo, hay muchos avances. En YouTube ustedes pueden ver, yo se los recomiendo vivamente, hay un documental producido en 8 episodios, perdón, que se llama The Age of the AI, que es el futuro de la inteligencia artificial, lo presenta un actor, Robert Downey Jr., en donde presenta las últimas aplicaciones que se hacen de la inteligencia artificial. Fascinante realmente el programa, es reciente, tiene unos meses, desde diciembre del 2019, ¿no? Y hay algunos episodios de ahora, de enero del 2020. Tiene cosas muy interesantes, como la aplicación de la inteligencia artificial a las prótesis humanas, que le permiten, cuando le ponen un miembro artificial, desarrollar un nivel de movilidad con las instrucciones del cerebro perfecto, no es como si tuviera una mano, un pie, como el original, digamos, como el biológico, ¿no? Y incluso algunos dicen que caminan más rápidos y tienen más posibilidades, o saltan más, qué sé yo. Todo eso es la aplicación de inteligencia artificial a la medicina. Muestran también cómo la aplicación de la inteligencia artificial, los algoritmos pueden permitir mejorar muchísimo lo que es la producción agrícola. Primero en las plantaciones en particular, y después también en lo que es la producción en general, ¿no? A través de algoritmos pueden determinar, por ejemplo, o estudiar los climas, lo que viene sucediendo, compararlo con épocas pasadas y ver predecir, ¿no? Que es una de las cosas que hace la inteligencia artificial, predecir el futuro, qué es lo que va a suceder, si va a haber una sequía. De esa manera se puede, en vez de plantar en este lugar, plantar en otro lugar, y dicen ellos, muchas personas no caerían no sufrirían el hambre en la humanidad. Realmente tiene aplicaciones muy interesantes. En algún momento se pregunta también, bueno, el desarrollo de los robots, que lo usan la inteligencia artificial,
le va a dejar a millones de personas sin trabajo, como dicen algunos. La respuesta de ellos, que tienen más bien una visión positiva, es, en realidad, puede integrar el trabajo humano y reemplazar parte, la parte más automática, si se quiere, pero también hay que cuestión de capacitar a los trabajadores para que puedan trabajar con las máquinas. Y ponen un ejemplo del segundo puerto de Estados Unidos, impresionante, containers, barcos, y cómo aplicando la inteligencia artificial desarrollan un nivel de perfección de funcionamiento de la carga de los containers en los barcos que permite multiplicar por 7 la capacidad de un barco, algo impresionante. Y cómo todo ese trabajo pesado, que antes lo hacían los obreros con camiones y demás, a partir de ahora lo hacen los mismos camioneros porque los capacitaron, desde una torre de control manejando los programas, ¿no? Entonces, ellos dicen, no va a quitarle el trabajo al hombre, pero sí el hombre va a tener que capacitarse de una manera distinta para el uso de la tecnología para no quedar fuera del trabajo, ¿no? Tienen muchas aplicaciones, interesante, realmente vale la pena ver la serie, los episodios completos, si les interesa en particular el tema ese, ¿no? Pasamos a la siguiente. Todo esto realmente a mí me produce un asombro enorme, ¿no? Yo pensaba hoy esta tarde, cuando estaba rezando, decía a Dios, bueno, realmente lo que ha hecho el hombre es impresionante, pero lo ha hecho el hombre, lo ha hecho la inteligencia humana. Y en realidad, qué asombroso que es lo que hiciste cuando hiciste la inteligencia humana y lo que el hombre ahora ha creado a partir de esto. Realmente es una cosa maravillosa, ¿no? Asombrosa, ¿no? Por lo menos a mí me producía eso. ¿Qué es la inteligencia humana? ¿Cómo procede? ¿Procede igual? ¿La inteligencia artificial hace lo mismo que hace la inteligencia humana? ¿La va a superar? ¿Se le va a ir de las manos al hombre? ¿Se le puede ir de las manos al hombre? ¿Puede terminar siendo un robot asesino matando a las personas? Que es uno de los temores, ¿no? Aparece las series estas distópicas como Black Mirror, el hecho de que los robots pueden terminar eliminando a la raza humana. Bueno, ¿cómo procede la inteligencia humana? Si uno quiere explicar o entender cómo procede la inteligencia en el hombre, tiene que partir del lenguaje. Miren qué interesante para los ingenieros, porque en realidad ellos también se manejan con lenguaje, ¿no? El hombre es un ser que habla, que escucha y que transmite ideas, ¿no? Comparte emociones, deseos con los demás, y en realidad lo que expresa la capacidad del lenguaje es una capacidad racional. El lenguaje es algo establecido, es algo que se pone de acuerdo en una comunidad, son símbolos, se estructuran, ¿no? Y es algo vivo, también se va modificando, digamos, los distintos momentos de la historia de una sociedad. Todo esto es posible porque el ser humano es un ser inteligente, tiene capacidad de pensar, y la inteligencia hace 3 cosas. Abstraer, es decir, separar de las cosas concretas, separar los aspectos sensibles, particulares de la materia, del ser material, y quedarse con la esencia. Ve el árbol concreto, a que está en la puerta de mi casa, y formula un concepto. Juzgar, porque puede decir si algo es verdadero o no. Si yo veo un árbol y digo perro, puedo juzgar y decir estoy equivocado, es erróneo en mi juicio, ¿no? Y obviamente razonar, es decir, vincular el conocimiento, pasamos al siguiente, y llegar a un conocimiento nuevo, ¿no? ¿Cómo es el conocimiento? Es ilimitado, uno puede conocer, no tiene límite, la inteligencia puede conocer cada vez más, siempre la inteligencia me pone en contacto con una realidad que no soy yo, es el mundo, ¿no? El árbol es algo distinto de lo que soy yo, y el conocimiento siempre es reflexivo. No solo conozco el árbol, sino además conozco que conozco, ¿no? O sea, me conozco a mí mismo. Estoy viendo el árbol, pero me di cuenta que yo estoy conociendo el árbol. Entonces, por eso el conocimiento siempre se vuelve sobre uno mismo, ¿no? Es inmaterial, la presencia del árbol, la mente no es física, sino inmaterial, intencional, dirá la filosofía. Pero la inteligencia
siempre necesita el dato de los sentidos. En este ejemplo que pongo del árbol, de la visión, por ejemplo. Si me acercara lo podría tocar también del tacto, ¿no? O sea, parte de los sentidos y tiene contacto con esa realidad, ¿no? Pero en la interioridad, en el alma, en el hombre, no solo hay ideas, frutos del conocimiento, sino que también hay sentimientos, hay emociones, hay pasiones, ¿no? Esto que no hay en la inteligencia artificial. Aquí hay una de las grandes diferencias, si se quiere, entre una y otra, ¿no? Lo que decía el director del Laboratorio de Robots de Londres con respecto a Jonah. La música que compone es muy buena, es buenísima, pero no expresa sentimientos, ¿no? O la conclusión que sacaba la Debate Project, la máquina de IBM, que era que se podía aprobar lícitamente el juego en línea, porque en realidad todo el mundo dice eso, la mayoría de la gente dice eso, digamos. Bueno, la inteligencia además, la inteligencia humana busca respuesta a problemas existenciales, porque el hombre no solo se pregunta qué es el árbol, sino se pregunta, como digo, al volverse sobre sí mismo, sobre su propia vida, sobre el fin de su vida, y tiene como un deseo de vivir siempre. Nadie quiere, en situaciones normales, morir y desea algo más, ¿no? Una felicidad más completa. Todo eso entonces hace que, pasemos a la siguiente, la inteligencia sea o tenga como un sentido distinto. Ya no solamente me vuelca a la realidad del mundo, sino que me hace salir del mundo, por decirlo de alguna manera, y buscar algo más allá. No se queda solamente en el mundo. La inteligencia artificial analiza datos, todo, pero todo este mundo, ¿no? Los sentimientos que hay en el alma son modos de sentir, las tendencias, son muy importantes en nuestra vida, y están muy de moda en la actualidad. Por eso puse que hay dos peligros con respecto a los sentimientos. Convertirlos en un criterio de discernimiento. Hay gente que te dice, bueno, yo siento que esto está bien, entonces lo hago. Me siento bien consumiendo, emborrachándome, y entonces lo hago. Bueno, en realidad no puede ser un criterio, un sentimiento, ¿no? El hombre es un ser racional, tampoco puede ser un fin, ¿no? A veces los sentimientos se convierten en fin. Yo vivo o hago tal cosa para sentirme bien, una cosa bastante egocéntrica a veces, ¿no? ¿Qué es lo que hace la inteligencia con respecto a los sentimientos? Los objetiva, ¿no? Es decir, le permite que tenga correlatividad con la realidad. Por ejemplo, los errores que cometemos nosotros a veces con las primeras impresiones que tenemos de las personas, ¿no? Nos cae mal alguien que acabamos de conocer, pero no sabemos bien por qué. Y resulta que es un tipo fenómeno. Después voy a descubrir que es un tipo fenómeno, pero mientras tanto ya me formé una idea mala. Algo a nivel sentimental, ¿no? No racional. Bueno, la razón le ayuda a objetivar, y por eso guía los sentimientos, debería guiar los sentimientos, ¿no? Que los sentimientos influyen mucho en la vida y de manera distinta según la personalidad. Hay algunos que tienen sentimientos que son muy apasionados, otros más bien tranquilos, otros más cerebrales, otros apáticos, otros pasionales, bueno, influye de manera distinta. Pero todo eso se da dentro del alma cuando el hombre conoce, y todo eso hace el conocimiento humano también, ¿no? No solo formular ideas, no solo aplicar conocimiento a técnicas, sino ordenar la vida, esta vida que está dentro del alma, ¿no? Dentro de uno. Siguiente. Por eso a mí me parecía importante destacar qué función cumple la inteligencia humana respecto de las decisiones que tomamos, ¿no? Porque una de las ventajas, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial es que al manejar la cantidad enorme de datos y al tener ese sistema complejo, lógico, de algoritmos y de redes neuronales, y cada vez más perfectos, permiten llegar a conclusiones y a tomar decisiones de una manera en segundos, algo que a nosotros nos llevaría mucho a analizar, ¿no? Lo procesa de manera muy rápida. Que eso dijimos aplicado a, por ejemplo, el diagnóstico por imágenes, es fantástico, pero
las decisiones que tomamos en la vida tienen otro mecanismo, ¿no? ¿Qué hace la inteligencia? No solo guía los sentimientos, sino que presenta la voluntad, aquello que nos va a hacer bien, y por eso tiene un rol muy importante en la vida. Nos dice qué es lo que nos conviene a nosotros, a nuestra naturaleza, en orden a nuestra realización, ¿no? Por eso cuando decide la voluntad, después decide por sí misma, ¿no? La voluntad es el apetito racional, el apetito del bien. El hombre va a decir desde su interioridad: yo decido fumar, aunque me haga daño, beber, comer, hacer el bien, etc., ¿no? Entonces, esta capacidad de decisión desde la interioridad tampoco es posible, nunca será posible en un programa o en una máquina, ¿no? Mucho menos en una máquina. Por eso el hombre tiene la libertad y la responsabilidad que nunca una máquina podrá tener, ¿no? El auto que hace en el 2018, el auto de Google creo que es, que termina matando a una mujer cuando hacían la prueba de ese auto sin conductores, en Estados Unidos, en Arizona, no se lo puede meter en la cárcel, no se lo puede juzgar, ¿no? Al auto, a la máquina, a la computadora, al programa, pero obviamente se podría hablar de un responsable de eso, ¿no? Entonces, la inteligencia en la persona tiene, pasemos a la siguiente, un sentido mucho más profundo. Ya no es solamente datos y procesamiento de datos, sino un dinamismo interior mucho más rico, mucho más complejo también, ¿no? Respecto de las decisiones, la inteligencia existen unos hábitos intelectuales y unos hábitos morales, ¿no? Que permiten juzgar las cosas y que son innatos en nosotros, ¿no? Y que cada vez que nosotros hacemos un juicio moral sobre algo, si yo me pregunto si el celular es bueno o no es bueno en mi vida, si me sirve o no me sirve, si es útil, si es conveniente para mí, hay un juicio de la razón que tiene en cuenta o toma como punto de partida esos hábitos naturales, que en filosofía, antropología se llama sindéresis, que son los primeros principios morales que nos indican hacer el bien, evitar el mal, etc., ¿no? Entonces ya hay también como unos hábitos intelectuales que me están indicando cómo me tengo que comportar, ¿no? Y esos tienen un papel importante en el orden de la moralidad. Por eso el hombre es responsable de sus actos y tiene la obligación de obrar correcta conciencia, ¿no? El teléfono es inteligente, es un smartphone, pero no tiene actos libres, irresponsable. En cambio yo sí. El bien y el mal que haga a través del aparato, en definitiva soy yo responsable, no le puedo decir al aparato que eres culpable, ¿no? Pasemos al siguiente. Más aspectos de la inteligencia en la persona, ya vamos a ir terminando, tienen que ver con la dimensión interior, ¿no? Nosotros tenemos, por tener alma, tenemos la capacidad de guardar dentro de nosotros mismos pensamientos, sentimientos que nadie conoce, ¿no? Y eso en nuestra conciencia, en el yo, están ahí, tienen que ver con nuestra intimidad, cosa que muy pocas veces revelamos, solamente a amigos, a personas de muchísima confianza y en algún momento determinado. Eso forma parte de mi intimidad. Y ser persona significa tener esa dimensión interior, esa intimidad, ¿no? Por eso nosotros, cuando alguien viene y se mete, sin permiso, digamos, de parte nuestra, en nuestra intimidad, y conoce algo muy íntimo, nos sentimos como violados, traicionados, digamos, porque eso es nuestro, salvo que nosotros no lo revelemos. Eso es una propiedad de la persona, de la interioridad, ¿no? Del alma, y hay otros efectos también, otras cosas propias que aparecen, digamos, en la interioridad, que tienen que ver con la relación ya no solamente con uno mismo, sino con los otros. Fíjense que la inteligencia nos permite a nosotros comunicarnos, el lenguaje, lo que decíamos al principio,
pero no termina simplemente en un diálogo mecánico, como puede hacer, por ejemplo, uno de los asistentes, réplica, o existe ahora un asistente web que te permite hacer llamadas que para reservar turno en la peluquería, en el restaurante, qué sé yo. Bueno, ahora no se puede ir, pero bueno. El tema es que te permite hacer todo eso, lo hace por vos. Pero el tema es que la máquina, cuando se comunica con alguien, no está estableciendo una relación personal. El hombre, en cambio, cuando se comunica con alguien, siempre busca una relación personal. Entonces, mucho más que transmisión de datos o recepción de datos, ¿no? Siempre hay como una relación de amor, de amistad, de pareja, lo que sea, ¿no? La personalidad es el modo que tenemos cada uno de relacionarnos con los demás y que nos hace únicos e irrepetibles, ¿no? Y esto no se da, digamos, porque no existe esta interioridad, no existe el alma, no existe esta cosa compleja de conocimiento, de voluntad, de sentimientos, de pasiones, no existe, ni va a poder existir, ¿no?, en la máquina. Entonces no podemos hablar de que sea algo similar a la persona, en definitiva, ¿no? La inteligencia, fíjense, como no termina solamente en el conocimiento, termina produciendo algo más importante, ¿no?, que es la individualidad de la persona. Por eso la definición de persona tiene que ver con el individuo racional, y como dice la antropología, es un fin en sí misma, ¿no? Es un fin, un ser perfecto que no puede estar ordenado a otro, no puede ser usado con otro fin. Y aquí también hay una diferencia fundamental, esencial, con respecto a la máquina. La máquina no tiene una personalidad, no la va a tener, no tiene un modo propio, son producidos en series, y nunca puede ser un fin en sí mismo, es siempre un instrumento. Un robot, por más humanoide que sea, es una máquina que tiene programas, puede responderme, sonreírme, puedo hablar con ella, pero nunca puede ser un fin en sí mismo. La persona, en cambio, tiene esta dignidad y este valor. Entonces ya la persona no es solamente conocimiento, ¿no? La siguiente. Hay una cosa interesante que produce la inteligencia en la persona, y es la relación con el espacio y el tiempo. Cosa que tampoco tienen las máquinas, ¿no? Nosotros somos conscientes de que tenemos un pasado y siempre estamos mirando hacia el futuro, ¿no? Estamos pensando qué pasará, ¿no?, cuando se levante la cuarentena, cómo será el mundo, ¿no?, preguntándonos por el futuro. Bueno, es decir, el ser humano tiene la capacidad de ponerse por encima del tiempo y del espacio. Me acuerdo cuando era niño y me preocupa el futuro, no solamente el presente. Me pongo por encima de esta situación actual y me relaciono con el mundo de esa manera. Y este modo de ser inteligente, de tener la capacidad interna de decidir por mí mismo, de tener una personalidad propia, de no estar limitado al espacio y el tiempo, hace que el hombre sea capaz de producir su propia vida. Yo soy autor de mi vida, estoy acá porque quise estar acá, porque elegí. Cada uno de ustedes tiene el trabajo que más o menos quiso o pudo, y muchas decisiones uno tomó en su vida, entonces uno es autor, podríamos decir, también de la vida de uno. La vida de uno está hecha de un montón de elecciones, de decisiones que nosotros tomamos desde nuestro interior y que nos fueron impuestas, ¿no?, como en el caso del robot que recibe directamente indicaciones, ¿no? Y la persona tiene hábitos, distintos tipos de hábitos, técnicos, manejo de herramientas, cosas que en ese sentido sí, los robots son ampliamente superiores, la capacidad de fuerza, la automatización, por ejemplo, van a manejar seguramente mejor que nosotros, los autos, los camiones, etc. Pero tenemos también hábitos intelectuales, y sobre todo de carácter, que es lo que tiene que ver con el dominio, como dijimos, de los sentimientos, de las pasiones, las decisiones morales, que nos hacen responsables, autores de nuestra propia vida,
todo eso también lo tiene, esos hábitos lo tiene la persona, ¿no? Y eso modifica mi vida. Yo estoy hecho también de todas las decisiones que yo tomé, ¿no? Puedo decir. Entonces fíjense cómo la inteligencia, no solo la inteligencia, pero la inteligencia en la persona, de alguna manera me hace a mí, ¿no? Hizo lo que yo soy ahora, digamos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ya terminamos con esto, ¿no? Entonces, si uno tuviese que hacer una comparación, a mí se me ocurren estas, ¿no? Como digo, yo estudio el tema por curiosidad, hay gente que lo sabe con más profundidad esto, ¿no? Obviamente habría que preguntarles a ellos, pero a mí se me ocurren estas comparaciones. La inteligencia artificial es superior a la capacidad de memoria. Ahora, con la supercomputadora, Watson, con la cloud, con la nube, todo imposible. Como decía antes, en segundos tienen la información que nosotros no podríamos tener en años, ¿no? Y los procesan además de una manera mucho más rápida, ¿no? Con estos algoritmos, ¿no? Descubren patrones y pueden tomar en ese sentido decisiones. Son mucho más efectivas para las tareas automáticas, tienen ese nivel de precisión, ¿no? Que no tiene el proceder humano. No tienen obviamente libertad ni responsabilidad, como dijimos antes, porque no hay una decisión que tomen desde adentro, movida por sí mismo, como explicaba en el mecanismo de la inteligencia y la voluntad. Obviamente no entablan relaciones personales. Joaquín Phoenix, cuando se enamora de la computadora, porque se enamora, pobre, y después se siente defraudado cuando la computadora se va con otro, ¿no? Bueno, en realidad no tenía una relación personal, como el japonés con el holograma tampoco tiene una relación con una persona. La inteligencia siempre está en una máquina, en un programa, sirve para las labores técnicas, y siempre es como un instrumento, debería estar al servicio de lo humano, ¿no? La diferencia, veamos la última, la diferencia de la inteligencia humana de la persona, entonces no es un fin en sí mismo, ¿no? La inteligencia humana, falta la frase, es inferior, entonces, si nosotros respecto a la inteligencia artificial comparamos la capacidad de almacenar datos, de procesarlos, como dije, con rapidez, ¿no? Con precisión, pero como dije antes también está en el alma, está en el hombre, dentro de la interioridad del alma, junto con muchos otros elementos, ¿no? Depende de los sentidos, como dije rápidamente, guía los sentimientos, a la voluntad le presenta el bien, nosotros queremos y tendemos hacia el bien que la inteligencia nos muestra como tal, y hacemos juicios morales, ¿no? Cosa que la máquina no pudo hacer, ni podrá hacer, ¿no? Poder determinar el bien y el mal, si esto hace bien o esto hace mal, ¿no? Una de las diferencias fundamentales es que, como decía, la inteligencia no hay que mirarla sola en sí mismo, solo en función de datos o de conocimientos, sino qué sentido tiene la vida humana. En definitiva es fuente de intimidad y apertura, ¿no? Tiene estas dos caras, digamos, el ser humano, ¿no? Tengo dentro mío conocimientos, sentimientos que son míos, que forman parte de mi vida, que no los quiero revelar, y a su vez puedo también abrirme hacia otro, ¿no? Cosa que no puede hacer la máquina. En definitiva, la inteligencia en el ser humano se entiende por la persona, y la persona es un fin en sí mismo. No puedo usar una vida humana como un instrumento, ¿no? De carga, por ejemplo, como sí puedo hacer con un robot. Y hay también en la inteligencia humana una apertura a la trascendencia, cosa que, como dije antes, no existe en la inteligencia artificial, ¿no? Porque el hombre necesita respuestas ya no solo de este mundo, ¿no? Ahora con los días estos de las pandemias, la posibilidad de la muerte, de un virus que nos muestra la fragilidad de la condición humana, y nos damos cuenta que
los seres humanos necesitamos la inteligencia para encontrar respuestas las más importantes de nuestra vida, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta qué valor, qué sentido tiene mucho más profundo la inteligencia, no solo conocer, no solo tener una habilidad técnica, un título, ser profesional, sino bueno, encontrar un sentido de la vida, ¿no? Que en definitiva es lo que llena la vida o no, o la vacía, ¿no? Por eso digo, la inteligencia humana es la que tiene que darle sentido a la inteligencia artificial, ¿no? Entre los apocalípticos, los que piensan que pueden destruir a los seres humanos, la vida humana sobre la Tierra, y aquellos que piensan que va a cambiar completamente la vida sobre la Tierra, incluso nos va a permitir, como dice el programa ese de la era de la inteligencia artificial, conectarnos con los extraterrestres. Bueno, hay un límite, ¿no? Hay un término medio que uno puede buscar, y es que la inteligencia artificial es fascinante, dicen los científicos, los que saben, no yo, que hay muchísimo por desarrollar, que va a cambiar el modo de vivir de las personas, pero nosotros tenemos que procurar que ese cambio tenga en cuenta que el ser humano debería ser aquel que le ponga un sentido, una finalidad, o use la inteligencia artificial para el bien de las personas y no para la destrucción de las personas. Bueno, básicamente esto. Seguramente habrá muchas cosas más para decir. Esto se me ocurría por ahora, y bueno, muchísimas gracias por prestarme atención. Bueno, muchas gracias, muy, muy interesante. No sé si hay preguntas, si alguien quiere consultar algo. A ver. No, ninguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos terminando acá. Sí, yo quiero decir para terminar que un poco, digamos, creo que la inteligencia artificial pone a la humanidad ante una posibilidad de desarrollo o de destrucción de la vida humana, y que ahí juega un papel muy importante la visión humanística, ¿no? Es decir, recuperar el valor de la dignidad, de lo que es el ser humano, y esto que yo pretendía de una manera muy sintética decir, y creo que es el momento de la gente de humanidades para aportarle una visión distinta a la tecnología, recibir todo este conocimiento, digamos, y aportarle una visión distinta de manera tal que todo esto nos haga bien, ¿no? Todos ya percibimos que la tecnología ya en nuestra vida produce cambios positivos y otros cambios que no lo son. Bueno, yo creo que es el momento para que entablemos un diálogo mucho más profundo de humanidades con tecnología, y que todo este desarrollo nos haga bien, porque tiene, la verdad, un potencial asombroso, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Perdón, hay acá una pregunta que se repite sobre la relación de esto con el transhumanismo. Bueno, mucho. Sí, el transhumanismo, ahí está el profesor Bertú, que debería contestar, él que es especialista en esto. La incorporación de la tecnología al hombre es uno de los desafíos también más importantes que se viene, ¿no? La aplicación, bueno, no solo de chips, la posibilidad de modificar, digamos, el cuerpo con la aplicación de la tecnología y hacerlo más perfecto, o que pueda desarrollar capacidades que no tiene en la actualidad. Yo creo que el criterio, digamos, primero habría que distinguir entre la ciencia ficción y la realidad, ¿no? Que con la inteligencia artificial también pasa lo mismo. Hay que ver qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible, ¿no? Por ejemplo, uno de los avances más importantes que va a lograr la inteligencia artificial es el tema del auto sin conductor, que hasta el momento no lo han logrado de manera perfecta. Han perfeccionado los programas, pero han tenido accidentes y no pueden hacerlo de manera perfecta. Bueno, hay gente que sueña con agregarse chips y modificar la capacidad de visión, etc., ¿no? Habría que ver de eso qué es lo que es posible. Y después lo que habría que ver
es que lo que se aplique o el desarrollo científico sirva para mi vida, ¿no? Como ser humano. Si un implante puede ser algo que me haga bien a mi salud física y mental, o puede ser algo que me haga daño, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es ver en concreto, creo yo, cuáles son, de qué estamos hablando cuando hablamos de transhumanismo. Hay una serie de televisión de la BBC muy buena, distópica, Years and Years, donde presenta el problema del transhumanismo. Uno de los personajes se va incorporando cada vez más cosas al cuerpo, al teléfono a la mano, por ejemplo, hasta un punto en el cual quiere terminar ya en su objetivo por ser cada vez más incorporada a la más digital y menos humana, quiere terminando suicidarse o matarse para hacer un conjunto de datos, ¿no? Que son las huellas que nosotros vamos a dejar en la red el día que ya no estemos, ¿no? Ella sueña con eso. Habría que ver qué es realidad, si realmente eso apunta o es un beneficio para el ser humano, o termina siendo una fantasía que termine con nosotros mismos, ¿no? Bueno, muy bien. Lourdes pregunta cómo influye en la educación la inteligencia artificial actualmente. Bueno, habría que ver, nosotros todo lo que hacemos en educación a distancia, estamos aplicando permanentemente, son aplicaciones de la inteligencia artificial. Yo creo que nosotros deberíamos pensar bien en serio cuál es el fin de la educación y de qué manera nosotros educamos la inteligencia y la voluntad. Por eso yo hablaba de la complejidad de la inteligencia en la interioridad, ¿no? Habría que ver de qué manera uno educa la inteligencia. Posiblemente nosotros en este momento estamos viendo el inicio de la era nueva en la humanidad, y necesitemos desarrollar tipos de conocimientos nuevos. Y para ese tipo de conocimientos nuevos, podamos aplicar algunas formas de que procede la inteligencia artificial que nos permitan a nosotros conocer mejor, digamos, ¿no? También hay muchas herramientas como las imágenes, el procesamiento de datos, también el uso mucho más amplio de bases de datos, de información, ¿no? Lo que nosotros tenemos ahora acá al alcance de la mano, tenemos todo al alcance de la mano, ¿no? Uno googlea toda la información, antes había que tragarse todo en las bibliotecas llenas de libros, resulta que ahora lo tenemos todo acá, ¿no? Entonces estamos en un momento en el cual habría que repensar, yo creo, de base la educación. En primer lugar, porque tenemos que pensar que vamos a educar, los niños que nosotros vamos a educar, los jóvenes, van a vivir un mundo distinto al que vivimos nosotros en la actualidad. Entonces tenemos que pensar en primer lugar de qué manera nosotros capacitamos, no solo con educación tecnológica o técnica para manejar esas herramientas que las necesitan, sino también con una educación humana para saber que esas herramientas tienen que ser manejadas para el bien de la persona. La tecnología me puede hacer bien o me puede hacer mal. Por ejemplo, en la salud, ¿no? Mental o física. Bueno, eso debería ser como el punto de partida, digamos, de la educación. Habría que preguntarle más a los especialistas, pero creo eso. Y vamos con la última, que es muy específica de este tema. ¿Un robot de inteligencia artificial es un ser racional? Lo que yo traté de explicar es que la inteligencia artificial produce, en primer lugar, la inteligencia artificial, imita, ¿no? Si ustedes van y buscan las distintas definiciones, van a ver que es como una imitación de la forma de pensar del razonamiento humano, pero imita algunas funciones. Por eso yo me alargué y les mostré, o quise mostrarles, cuáles son las distintas funciones que cumple la inteligencia. Y le dije, algunas de estas, la inteligencia artificial las realiza igual y mejor que la inteligencia humana. Ahora hay otras que no, ¿no? Entonces,
el hombre no es solamente producción de datos, de ideas y procesamiento de esas ideas. Hay mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que se pueda llamar al ser racional en el sentido del ser persona. Pero sí podemos decir que el aparato es inteligente, en un sentido amplio, ¿no? No como soy inteligente yo. El aparato tiene toda la información, los datos que le ponemos nosotros, puede mezclar, como decíamos antes, por el aprendizaje de las máquinas, el deep learning, pueden mezclar y producir nueva información, como de hecho lo hace, pero no puede producir ideas. Si lo pongo frente a un árbol, no va a decir la palabra árbol, ¿no? Lo va a reconocer posiblemente. Algunos temas va a decir, puede después desarrollarse una pero no va a producir una idea. Y sobre todo no va a desarrollar, no con el árbol, sino con las personas que pasan por la calle, no va a desarrollar una relación personal y eso. Bueno, muy bien. La última. Si pudiéramos extender nuestra cognición artificialmente con dispositivos con el objetivo de mejorar nuestra humanidad, hasta el punto de ser humanos 100% artificiales, ¿habríamos mejorado nuestra humanidad o dejaríamos de ser humanos? Muy interesante la pregunta, ¿no? Habría que ver concretamente de qué hablamos, ¿no? Puede ser que unos anteojos, ¿no? Los Google Lens, me permitan ver y conocer mejor, ver más allá, tener información, datos de los que veo en la calle. Puede ser, ahí cuando estuve investigando, buscando, vi que están desarrollando unos chips para combatir dos enfermedades que son epidemia en el mundo actualmente, que son la depresión y la ansiedad, ¿no? Te ponen el chip y con los algoritmos muy sofisticados determinan lo que se produce en el cerebro cuando una persona está pasando por un momento de ansiedad o de depresión, y lo pueden modificar ya esa situación en el cerebro, ¿no? Como reprogramarlo. Yo creo que hay algunas cosas que sí van a ser útiles, digamos, pero lo que traté de decir es que la persona no es solamente conocimiento. La persona puede ser muy inteligente, desarrollar un conocimiento del punto de vista intelectual fantástico, sin embargo ser una persona que no se realiza como ser humano, no es capaz de amar a los otros, no se deja amar, por ejemplo, no le encuentra sentido a su vida. Entonces no somos solo inteligencia. La inteligencia en el caso de la persona humana hay que verla siempre dentro de un marco de algo más grande y más elevado también, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que a mí me sirve. Y un poco lo que nos pasa en la actualidad. Vivimos la sociedad de la sobreinformación, que ya tengo una cantidad de información que me explota, todo nos causa estrés, ansiedad en la cabeza. ¿Necesito toda esa información? No. Más no me hace vivir feliz y no me hace vivir bien. Entonces, posiblemente viviría mejor si no tuviese toda esa información, esa dependencia permanente de la tecnología, de la conexión, esa exposición pública. Entonces hay que ver qué es lo que me sirve a mí de toda esa información, ¿no? Yo creo que hoy en día, yo me acuerdo cuando estudié en Roma, tuve que estudiar en Roma, hice una tesis sobre Santo Tomás, todos los libros de Santo Tomás estaban en esa biblioteca, ¿no? Porque era importante, no existía toda esa información acá en Argentina. Entonces hay que tomar un avión y ir para allá. Actualmente uno con el teléfono puede entrar a las bibliotecas y revisar toda esa información que yo hace 25 años atrás solo la podía ver en esa biblioteca, en la cual me sentaba y me pasaba horas fichando libros, ¿no? Bueno,
entonces puede haber mucho más acceso a más conocimiento. Eso es fantástico, digamos. Ahora tengo que ver qué sentido tiene para mí, ¿no? Si me sirve todo eso. Puede hacerme daño, puede saturarme la cabeza también. Bueno, ya son las 20:26, así que vamos a ir terminando. Los comentarios de todos en el chat son muy buenos, de agradecimiento, todos dicen que es muy interesante, así que les agradecemos mucho el haber estado presentes, el haber participado, y le agradecemos también al Padre Alejandro por abrir este nuevo ciclo de webinars de la Escuela de Humanidades, porque es un ciclo que nosotros hacemos uno con misioneros digitales católicos, bien orientado al público católico, ¿no? con cuestiones de formación específicamente para la Iglesia, y acabamos de abrir este nuevo ciclo centrado en este lema que tenemos ahora de humanismo cristiano para el siglo XXI, y bueno, el Padre Alejandro acá está inaugurando este ciclo, al que los vamos a seguir invitando también a lo largo del año. Así que muchas gracias por estar, y nos vemos pronto. Gracias, adiós. Muchísimas gracias, muy interesante la charla. Bueno, gracias, muchas gracias. Excelente, padre, muchísimas gracias. Súper atinado. Bueno, Rita, gusto verte, Igual, gracias. un placer, de verdad. En estos tiempos en que estamos en educación con inteligencia artificial, está fenomenal. Por muchos más Bueno, así. Un bueno, abrazo, un abrazo, que Dios te bendiga, buena vida, gracias. pura vida. Pura vida, gracias.